Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, chicos. Quería tomar esta semana la oportunidad de poder saludarlos, de poderles explicar algo. También quería decirles que pues los extraño mucho, extraño estar con ustedes en el salón, extraño que me saquen el mal genio, extraño que me hagan reír como lo suelen hacer muchas veces. Espero que esta situación por la que estamos pasando a nivel mundial permita que cambiemos, que seamos más reflexivos y que sea una oportunidad también de aprender. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos y pues para eso vamos a empezar a hacer un resumen de lo que ustedes han venido trabajando las últimas semanas para poder ingresar. Muy buenos días o buenas tardes o buenas. Bueno, en primera medida empezamos trabajando una guía de ecología. Entonces tenemos que la ecología viene del griego oikos, que significa casa, y gía, que significa estudio. Acordémonos que la ecología es una de las ramas de las ciencias y de específico pues de la biología. Entonces, como estudia la parte de la vida de los seres vivos, tenemos entonces que es una ciencia que se encarga de estudiar la interrelación entre todos los seres vivos. Entonces, seres vivos desde una bacteria hasta un animal. Entonces pasamos por los 5 reinos. Reino Monera, reino protisto, reino fungi, reino vegetal y reino animal. Entonces estaríamos interrelacionando todos los seres vivos, o sea, todos los que cumplen las funciones vitales que tanto hemos revisado en clase. Estos seres vivos van a conformar la parte biótica, o sea, con vida dentro del ecosistema. Y esas se van a interrelacionar con la parte abiótica, que es el ecosistema, el lugar físico donde habitan nuestros seres vivos. Entonces ahí se van a interrelacionar otros factores, los factores abióticos, ¿cuáles son? La temperatura, la luz solar, la humedad, el suelo, el viento, la altura, las precipitaciones, si llueve, si cae granizo, todos esos factores físicos que hacen un lugar especial y que hacen y determinan el factor biótico en el ecosistema. Entonces, toda la parte abiótica va a determinar la cantidad de seres vivos que van a habitar. Entonces, por ejemplo, en un ecosistema acuático, digamos, la luz solar en el océano. Entonces las algas y las plantas del océano, que son los productores primarios, se van a poder habitar hasta la profundidad donde entre la luz solar. Entonces la luz solar sería la que determinaría hasta qué profundidad podrían existir esos seres vivos. Otro ejemplo, la salinidad. El agua del mar contiene sal, el agua dulce no contiene sal. Entonces, esa salinidad determina qué seres vivos viven en el océano y cuáles viven en aguas dulces. Entonces hay ecosistemas de intermedio, como son los manglares, en donde se mezcla el agua del río con el agua del océano. Entonces hay seres vivos que se pueden adaptar a vivir en esa agua salobre, o sea que ni es ni salada ni es dulce, es intermedia. Bueno, en primera medida empezamos trabajando una guía de ecología. Entonces tenemos que la ecología viene del griego oikos, que significa casa, y gía, que significa estudio. Acordémonos que la ecología es una de las ramas de las ciencias y de específico pues de la biología. Entonces, como estudia la parte de la vida de los seres vivos, tenemos entonces que es una ciencia que se encarga de estudiar la interrelación entre todos los seres vivos. Entonces, seres vivos desde una bacteria hasta un animal. Entonces pasamos por los 5 reinos. Reino Monera, reino protisto, reino fungi, reino vegetal y reino animal. Entonces estaríamos
interrelacionando todos los seres vivos, o sea, todos los que cumplen las funciones vitales que tanto hemos revisado en clase. Estos seres vivos van a conformar la parte biótica, o sea, con vida dentro del ecosistema. Y esas se van a interrelacionar con la parte abiótica, que es el ecosistema, el lugar físico donde habitan nuestros seres vivos. Entonces ahí se van a interrelacionar otros factores, los factores abióticos. ¿Cuáles son? La temperatura, la luz solar, la humedad, el suelo, el viento, la altura, las precipitaciones, si llueve, si cae granizo, todos esos factores físicos que hacen un lugar especial y que hacen y determinan el factor biótico en el ecosistema. Entonces, toda la parte abiótica va a determinar la cantidad de seres vivos que van a habitar. Entonces, por ejemplo, en un ecosistema acuático, digamos, la luz solar en el océano. Entonces las algas y las plantas del océano, que son los productores primarios, van a poder habitar hasta la profundidad donde entre la luz solar. Entonces la luz solar sería la que determinaría hasta qué profundidad podrían existir esos seres vivos. Otro ejemplo, la salinidad. El agua del mar contiene sal, el agua dulce no contiene sal. Entonces, esa salinidad determina qué seres vivos viven en el océano y cuáles viven en aguas dulces. Entonces hay ecosistemas de intermedio, como son los manglares, en donde se mezcla el agua del río con el agua del océano. Entonces hay seres vivos que se pueden adaptar a vivir en esa agua salobre, o sea que ni es ni salada ni es dulce, es intermedia, y hay seres vivos que se... Bueno, y continuamos con nuestro resumen. Entonces, recordemos la organización de los seres vivos. Entonces teníamos que era atómico, molecular, la unión de átomos, eh, macromolecular, la formación del ADN. Esas macromoléculas forman las células al unirse forman los tejidos al unirse forman los órganos forman sistemas dentro del cuerpo de los seres vivos, después esos sistemas forman un individuo. Entonces en el ecosistema vamos a ver la parte macro. Entonces tenemos un individuo que va a ser un representante de un ser vivo. Puede ser una bacteria, un conejo, un oso, un león, un humano, un camello, un individuo no más. La siguiente nivel dentro de la organización de los seres vivos sería la población. La población es el conjunto de individuos de una misma especie. Para que sean considerados individuos de una misma especie, se deben poder reproducir entre sí. Entonces tenemos conjuntos de individuos de una misma especie. Por ejemplo, una jauría de lobos, una manada de camellos, un banco de peces, un rebaño de ovejas. Entonces son individuos de la misma especie. Esos individuos, esas poblaciones se van a encontrar en un lugar y van a formar una comunidad. Entonces, si estoy hablando de un lugar pequeño o grande, no importa, es el conjunto de poblaciones que viven en ese lugar. Entonces, si estamos hablando de un charco, entonces voy a tener poblaciones de sapos, de mariquitas, de plantas, de bacterias y vamos a tener una comunidad. Esa comunidad, al interrelacionarse con otras, va a formar un ecosistema. El ecosistema ya es más grande y va a clasificarse de diferentes maneras. Y luego del ecosistema sigue el bioma, que son las regiones en nuestro planeta donde se caracterizan por determinados ecosistemas. Y a lo último tenemos pues la biosfera, que es todo nuestro planeta Tierra. Entonces, los ecosistemas entonces son unas comunidades de seres vivos que se interrelacionan entre sí y con el medio ambiente que los rodea.
Dentro de los ecosistemas, como lo vieron ustedes en las guías y las hicieron muy juiciosas, tenemos 3 niveles tróficos o de alimentación o de cadena alimenticia. Bueno, y continuamos con nuestro resumen. Entonces, recordemos la organización de los seres vivos. Entonces teníamos que era atómico, molecular, la unión de átomos, eh, macromolecular, la formación del ADN. Esas macromoléculas forman las células al unirse forman los tejidos al unirse forman los órganos forman sistemas dentro del cuerpo de los seres vivos, después esos sistemas forman un individuo. Entonces en el ecosistema vamos a ver la parte macro. Entonces tenemos un individuo que va a ser un representante de un ser vivo. Puede ser una bacteria, un conejo, un oso, un león, un humano, un camello, un individuo no más. La siguiente nivel dentro de la organización de los seres vivos sería la población. La población es el conjunto de individuos de una misma especie. Para que sean considerados individuos de una misma especie, se deben poder reproducir entre sí. Entonces tenemos conjuntos de individuos de una misma especie. Por ejemplo, una jauría de lobos, una manada de camellos, un banco de peces, un rebaño de ovejas. Entonces son individuos de la misma especie. Esos individuos, esas poblaciones se van a encontrar en un lugar y van a formar una comunidad. Entonces, si estoy hablando de un lugar pequeño o grande, no importa, es el conjunto de poblaciones que viven en ese lugar. Entonces, si estamos hablando de un charco, entonces voy a tener poblaciones de sapos, de mariquitas, de plantas, de bacterias y vamos a tener una comunidad. Esa comunidad, al interrelacionarse con otras, va a formar un ecosistema. El ecosistema ya es más grande y va a clasificarse de diferentes maneras. Y luego del ecosistema sigue el bioma, que son las regiones en nuestro planeta donde se caracterizan por determinados ecosistemas. Y a lo último tenemos pues la biosfera, que es todo nuestro planeta Tierra. Entonces, los ecosistemas entonces son unas comunidades de seres vivos que se interrelacionan entre sí y con el medio ambiente que los rodea. Dentro de los ecosistemas, como lo vieron ustedes en las guías y las hicieron muy juiciosas, tenemos y continuamos. Entonces ya vamos a hacer la introducción al tema que corresponde para las siguientes semanas. Entonces, ya hemos hablado de la parte biótica de nuestro ecosistema, más no de la parte abiótica. Entonces, dentro de la parte abiótica sería la parte física de nuestro planeta. Entonces, ese sistema físico de nuestro planeta tenemos que está conformado principalmente por agua, que es la mayor parte de nuestro planeta, es el agua. Entonces tenemos que esa agua es bastante importante en nuestro planeta debido a que todos los seres vivos estamos conformados en cierta parte por agua y todas nuestras células están hechas de agua. Entonces tenemos que el agua es necesaria para que tanto los animales como las plantas podamos crecer debido a que somos parte agua. Pero esa agua dentro del ecosistema puede causar inundaciones o sequías. Entonces tenemos que el agua es la principal sustancia. Tenemos que el agua también nos permite ser una fuente de energía. Ustedes saben que en las hidroeléctricas se produce energía eléctrica, la que nos llega a nuestra casa para cargar nuestro celular, para ver televisión, todas las acciones que realizamos en nuestras casas con energía eléctrica provienen en nuestro país de energía hidroeléctrica a partir del agua. Entonces, el agua, aparte de ser el
el elemento base de nosotros como seres vivos, en nuestro país también se utiliza mucho la energía hidroeléctrica. Entonces, tenemos que la otra parte es la parte de la luz solar. El sol también nos provee de energía y es la energía que circula dentro de todo el ecosistema. La energía solar entra a las plantas hacen la fotosíntesis y el alimento queda fijado en la planta. Ese alimento que ya está fijado en la planta pasa al siguiente nivel a los herbívoros, luego a los carnívoros y luego a los descomponedores para ser liberado nuevamente al medio ambiente. Entonces, esa parte de la luz solar permite el ciclo del carbono y la fotosíntesis y en su exceso causa la sequía. También otra fuente de energía es el viento. El viento nos produce energía eólica, permite la dispersión de las semillas y ayuda a la circulación del viento. Cuando circula el viento hace que las nubes se muevan en diferentes zonas de nuestro planeta y se pueda provocar el ciclo del agua. El ciclo del agua necesita constantemente el viento ya que mueve las nubes de un lugar a otro para ayudar a que el agua circule adecuadamente en nuestro planeta. También tenemos que hay diferentes nutrientes en nuestro suelo como el calcio, el carbono, el hidrógeno. Y continuamos. Entonces ya vamos a hacer la introducción al tema que corresponde para las siguientes semanas. Entonces, ya hemos hablado de la parte biótica de nuestro ecosistema, más no de la parte abiótica. Entonces, dentro de la parte abiótica sería la parte física de nuestro planeta. Entonces, ese sistema físico de nuestro planeta tenemos que está conformado principalmente por agua, que es la mayor parte de nuestro planeta, es el agua. Entonces tenemos que esa agua es bastante importante en nuestro planeta debido a que todos los seres vivos estamos conformados en cierta parte por agua y todas nuestras células están hechas de agua. Entonces tenemos que el agua es necesaria para que tanto los animales como las plantas podamos crecer debido a que somos parte agua. Pero esa agua dentro del ecosistema puede causar inundaciones o sequías. Entonces tenemos que el agua es la principal sustancia. Tenemos que el agua también nos permite ser una fuente de energía. Ustedes saben que en las hidroeléctricas se produce energía eléctrica, la que nos llega a nuestra casa para cargar nuestro celular, para ver televisión, todas las acciones que realizamos en nuestras casas con energía eléctrica provienen en nuestro país de energía hidroeléctrica a partir del agua. Entonces, el agua, aparte de ser el elemento base de nosotros como seres vivos, en nuestro país también se utiliza mucho la energía hidroeléctrica. Entonces, tenemos que la otra parte es la parte de la luz solar. El sol también nos provee de energía y es la energía que circula dentro de todo el ecosistema. La energía solar entra a las plantas hacen la fotosíntesis y el alimento queda fijado en la planta. Ese alimento que ya está fijado en la planta pasa al siguiente nivel a los herbívoros, luego a los carnívoros y luego a los descomponedores para ser liberado nuevamente al medio ambiente. Entonces, esa parte de la luz solar permite el ciclo del carbono y la fotosíntesis y en su exceso causa la sequía. También otra fuente de energía es el viento. El viento nos produce energía eólica, permite la dispersión de las semillas y ayuda a la circulación del viento. Cuando circula el viento hace que las nubes se muevan en diferentes zonas de nuestro planeta y se pueda provocar el ciclo del agua. El ciclo del agua necesita constantemente el viento ya que mueve las nubes de un lugar a otro para ayudar a que el agua circule adecuadamente en nuestro planeta. También tenemos que hay diferentes nutrientes en nuestro suelo como el calcio, el carbono,
Entonces tenemos que los ciclos biogeoquímicos son el intercambio de sustancias químicas, tanto en la parte biótica como abiótica. No van a estar separados, siempre van a estar interrelacionados. Tenemos tres diferentes tipos de ciclos biogeoquímicos. Entonces tenemos los sedimentarios, que tienen que ver con la corteza terrestre, o sea que tiene que estar incluido entonces el suelo, que sería la corteza terrestre, la hidrosfera, que sería toda la parte acuática de nuestro planeta, ya sean ríos, lagos u océanos, y pues obvio que los seres vivos. En el siguiente tipo tenemos los gaseosos, en donde los nutrientes van a circular exclusivamente entre los seres vivos y la atmósfera, o sea, la parte gaseosa de nuestro planeta. Y los ciclos hidrológicos, entonces, como su nombre lo dice, incluyen la parte acuática del agua. Entonces, van a circular entre el océano o cuerpos de agua, lagos, ríos, lagunas, el suelo o la tierra, la atmósfera, la parte gaseosa y obvio que los seres vivos. Los ciclos que nosotros vamos a ver, está el ciclo del agua, que es el principal, seguido del ciclo del nitrógeno, que es muy importante porque es una de las sustancias que hace parte de nuestro ADN y de nuestras células, y que el nitrógeno forma parte de las proteínas y nuestro cuerpo necesita esas proteínas para poder funcionar. Tenemos el del carbono, que es también sumamente importante, o si no, no podríamos existir, que sería la parte de respiración y de fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis, sin la fotosíntesis no podríamos existir, porque principalmente la fotosíntesis forma los nutrientes que van a circular y la base de la cadena alimenticia para que todos podamos subsistir. Pero la otra parte importante de la fotosíntesis es el proceso de respiración. Entonces tengan en cuenta que esa fotosíntesis utiliza el dióxido de carbono, o sea, el gas tóxico que eliminamos todos los seres vivos, y lo convierte nuevamente en oxígeno. Entonces esa respiración, si las plantas no realizaran ese proceso de fotosíntesis dentro del ciclo del carbono, entonces ese proceso respiratorio nosotros no podría ser. Tengan en cuenta que todos los seres vivos, la mayoría somos aerobios, necesitamos respirar oxígeno, y recuerden que no es solo respirar de inhale y exhale, sino que cada una de nuestras células tiene que tomar oxígeno para poder convertir el alimento que tomamos en energía. Entonces, si nosotros no pudiéramos respirar, para poder existir, pues nos moriríamos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de cada una de mantener equilibrado nuestro planeta? De cada una de tanto los seres vivos en el alimento. Entonces, para que puedan las cadenas, estos nutrientes, y la energía circular, las sustancias básicas para que un ser vivo exista. Permite que nosotros también podamos tipos de nutrientes. Los macronutrientes, las plantas son la base de todo en nuestro planeta, que van a utilizar en mayor cantidad. Y tenemos el ciclo del fósforo, los seres que al igual es muy importante. Entonces el fósforo está presente entre los macronutrientes células, en las membranas celulares. El hidrógeno, entonces si nuestras células no tuvieran un recubrimiento de fósforo y no tuviéramos los que menos utilizan, el acceso a ese fósforo, son muy importantes, pues no existiríamos tampoco. O sea, estos ciclos permiten que todas las sustancias que necesitamos circulen adecuadamente. Tengan en cuenta que los micronutrientes se van a reciclar en plantas, están los consumidores, se van a pasar de un eslabón a otro. Todos esos nutrientes van pasando de un eslabón a otro, la parte abiótica, todo va circulando y se devuelve nuevamente a esos procesos que se llevan a cabo entre la parte biótica y abiótica, y cómo circulan estos nutrientes se van a llamar al planeta Tierra. Entonces él se descompone, se muere, macronutrientes, los que más se utilizan y forman a los seres vivos, se disuelven en el suelo, los que y llega otra vez a las plantas en menor cantidad, pero igual son muy importantes para de la fotosíntesis puedan absorber del suelo agua y los nutrientes para poder seguir funcionando. Entonces tengan en cuenta, por eso es cíclico,
Por eso son ciclos, porque se repiten una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Entonces tengan en cuenta que esos nutrientes que hay en nuestro planeta Tierra, los macronutrientes y micronutrientes, existen hace millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro planeta lo recicla a través de la interrelación de la parte biótica y abiótica. Entonces, todo el tiempo está reciclando y utilizando, utiliza y vuelve y devuelve al suelo y otra vez vuelve y empieza. Y entonces tenemos que eh, los ciclos biogeoquímicos son el intercambio de sustancias químicas, tanto en la parte biótica como abiótica. No van a estar separados, siempre van a estar interrelacionados. Tenemos tres diferentes tipos de ciclos biogeoquímicos. Entonces tenemos los sedimentarios, que tienen que ver con la... Bueno, queridos, y ya iniciando entonces pues con el tema en sí, tenemos que definir primero qué son los nutrientes y cuáles son los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces los nutrientes son las sustancias que necesitan los seres vivos para poder vivir. Porque para poder vivir o para poder existir, debido a que estos nutrientes hacen parte de cada una de sus células y de la estructura de cada una de los seres vivos. Entonces tenemos que estos nutrientes son las sustancias básicas para que un ser vivo exista. Entonces tenemos dos tipos de nutrientes. Los macronutrientes son las sustancias que van a utilizar en mayor cantidad los seres vivos. Entonces tenemos que dentro de los macronutrientes es importante el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Y los que menos utilizan, pero que igualmente son muy importantes, están el yodo, el hierro, el zinc y otros. Entonces, tanto los macronutrientes como los micronutrientes se van a reciclar en nuestro planeta y se van a pasar de un eslabón a otro dentro de los seres vivos y dentro de la parte abiótica del ecosistema. Entonces, esos procesos que se llevan a cabo entre la parte biótica y abiótica y cómo circulan estos nutrientes se van a llamar los ciclos biogeoquímicos. Entonces, macronutrientes los que más se utilizan y forman a los seres vivos y micronutrientes los que se utilizan en menor cantidad, pero igual son muy importantes para estos seres vivos. Entonces, tenemos que y en esta última diapositiva entonces tenemos que están todos los ciclos revueltos. Así como lo vemos en este momento, es complicado identificar qué es lo que está pasando. Entonces, en esta imagen podemos ver la parte acuática, la parte de suelos, las plantas, los animales, la luz solar, el agua, la parte geológica con la parte de la producción de dióxido de carbono con los volcanes. Tenemos la parte de intervención humana cuando nosotros prendemos fuego en nuestra chimenea, conducimos vehículos, o sea, todo está totalmente interrelacionado. Cuando ustedes ven esta imagen causa confusión, lo sé, es bastante enredada, o sea, no podemos decir, ay, aquí está pasando esto. Entonces, la idea del trabajo de las siguientes semanas es que vamos a estar trabajando los diferentes ciclos por separado. Entonces, tenemos una lectura donde nos dice cómo se lleva a cabo el ciclo dentro dentro de la guía. Entonces, esa actividad es la lectura comprensiva del texto y va a haber unas preguntas que deben resolver con ayuda del texto. No tienen necesidad de consultar nada. Y la parte aplicativa. Y en esta última diapositiva entonces tenemos que
están todos los ciclos revueltos. Así como lo vemos en este momento, es complicado identificar qué es lo que está pasando. Entonces, en esta imagen podemos ver la parte acuática, la parte de suelos, las plantas, los animales, la luz solar, el agua, la parte geológica con la parte de la producción de dióxido de carbono con los volcanes. Tenemos la parte de intervención humana cuando nosotros prendemos fuego en nuestra chimenea, conducimos vehículos, o sea, todo está totalmente interrelacionado. Cuando ustedes ven esta imagen causa confusión, lo sé, es bastante enredada, o sea, no podemos decir, ay, aquí está pasando esto. Entonces, la idea del trabajo de las siguientes semanas es que vamos a estar trabajando los diferentes ciclos por separado. Entonces, tenemos una lectura donde nos dice cómo se lleva a cabo el ciclo dentro dentro de la guía. Entonces, esa actividad es la lectura comprensiva del texto y va a haber unas preguntas que deben resolver con ayuda del texto. No tienen necesidad de consultar nada. Y la